El día de hoy quiero compartir algo con ustedes, algo que el Señor ha puesto en mi corazón, algo que quema mi corazón y que quiero, mi deseo es que cada uno de nosotros podamos sentir el corazón del Señor Jesús. Y yo creo firmemente que el Señor está levantando una nueva generación de discípulos de Cristo. Yo creo firmemente que el Señor está levantando una nueva generación de discípulos de Cristo. Cuando yo comentaba hace un momento, estaba en Puerto Rico y estaba yo viendo el mar y decía, la gloria del Señor va a llenar la tierra. Y pensaba, y el Señor durante esos días había estado ministrando mi corazón y traía esos pensamientos. Decía, la manera en que nosotros podemos compartir de Cristo y que este evangelio se siga extendiéndose a través de hacer discípulos, a través de compartir, a través de que cada uno de nosotros podamos compartir de Cristo y hacer discípulos de todas las naciones, no solamente en el lugar donde vivimos, sino de todas las naciones, que a eso nos ha llamado el Señor. Y yo creo que el Señor está levantando una nueva generación de discípulos que entienden, que se comprometen, que viven, que se apasionan por el discipulado, que es su forma de vivir. Y yo quiero ser parte de esa generación. Y yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, sean adolescentes, jóvenes, adultos, todos seamos parte de esa generación que va a alcanzar a las naciones para la honra y gloria de Dios, porque el día del Señor se acerca, porque el Señor viene pronto, porque tú y yo no tenemos tiempo que perder. Así que es necesario que nosotros tengamos un cambio. Es necesario que nosotros evaluemos y pensemos, y gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido hacer por estos 3 años. Pero creo que el Señor quiere hacer aún más. Creo que el Señor quiere hacer cosas aún más maravillosas. Creo que el Señor quiere derramar su gloria en medio nuestro y que nosotros podamos solamente darle la gloria a Él por las cosas que Él va a hacer. Yo sé que está haciendo, pero que Él va a hacer aún más. Escuché una frase que me impactó y no me ha dejado, y viene a mi mente y entonces está constantemente, y esa frase es lo siguiente. Decía un pastor y estaba predicando, escuchaba yo este mensaje, decía, la razón por la cual muchas personas, muchos que están en la iglesia, muchos cristianos no hacen discípulos de Cristo es porque no son discípulos de Cristo. Y eso me llegó muy duro y muy fuerte. Yo decía, Señor, otra vez, la razón por la cual muchas personas que están en las iglesias no hacen discípulos de Cristo es porque no son discípulos de Cristo. Y dice, bueno, pero quizá a lo mejor es que no lo hemos entendido bien. Quizá a lo mejor nosotros no lo hemos comprendido bien. Y entonces queremos tomar los siguientes domingos para hablar acerca del discipulado. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos llama? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Yo creo que Jesús tenía muchos seguidores. En la Biblia lo vemos, mucha gente seguía a Jesús, multitudes lo seguían, pero solamente había un grupo que estaba con Él día y noche. Un grupo pequeño al cual Él invirtió toda su vida y les enseñó durante 3 años, y ellos fueron sus discípulos. Y qué gran diferencia vemos en aquellos que seguían a Jesús y cuando la cosa se ponía difícil, huían, o que solamente les interesaba porque los alimentaba o querían ver milagros. Pero aquellos que eran discípulos estaban ahí. Y aunque corrieron cuando Jesucristo fue arrestado, su corazón yo creo que estaba con el Señor Jesús. Estaban en la angustia, estaban asustados, pero estaban ahí. Algunos que otros los siguieron de lejos. ¿Qué es ser discípulos? ¿Qué lugar ocupa esta prioridad que es del Señor en nuestra vida? Vamos a abrir la Biblia. Ahí en Lucas capítulo 5, que leímos. Lucas capítulo 5. Y pensando en esto, decía, bueno, ¿cuál será el primer paso entonces para que tú y yo
podamos comprender qué significa ser un discípulo de Jesús, un discípulo de Cristo. Y yo creo que el primer paso nos lo explica. Hay muchos pasos y creo que vamos a estar tocando este pasaje en los siguientes domingos también, aparte de otros. Pero hay varios principios. Hay uno en particular que quiero que podamos descubrir juntos. Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11. Es decir, la palabra del Señor, que estaba el Señor Jesús, dice, junto al lago de Genesaret, conocido como el mar de Galilea, y la gente se estaba agolpando ahí, no lo dejaban. Y entonces sucedió que Jesús vio dos barcas, y estaban ahí los pescadores, y ellos estaban lavando las redes. Y el Señor Jesucristo se sube a una de las barcas, que era de Simón Pedro, y entonces le dice, aléjate un poquito del mar, para que entonces yo pueda enseñar a la gente. Y el relato no nos dice cuánto tiempo enseñó Jesucristo. Yo puedo creer que estoy imaginando y está Pedro lavando ahí las redes mientras que está escuchando a Jesús hablando a la gente. Y era muy común que los maestros se sentaban y enseñaban. Entonces Jesucristo estaba sentado enseñando a la multitud que estaba ahí. Pero Pedro y los demás discípulos o los demás pescadores en ese momento estaban escuchando las palabras de Jesús. Y después nos dice que cuando Jesús terminó de hablar, le dice a Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Entonces Pedro inmediatamente dice, claro que sí, Señor, vamos para allá. No, dice, Señor, toda la noche estuvimos pescando y no hemos conseguido nada. Ellos estaban lavando las redes porque tenían que lavarlas para que no se echaran a perder. Y se dice que en ese lago, yo no sé mucho de pesca, pero particularmente leí que en ese lago la manera de pescar era en la noche y en las aguas que no estaban muy profundas. Y entonces Jesús les está dando una instrucción que va contrario a todo lo que ellos están acostumbrados. Simón Pedro le contesta, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada, pero dice, más en tu palabra echaré la red. Y entonces yo entiendo que Jesús está todavía en la barca, Jesús no se baja, Jesús está en la barca, pongan mar adentro y echen esa red, y lanza la red. Y cuando esa red cae, entonces de una forma sobrenatural empieza a llenarse de peces. Se empieza a llenar de peces y era tanto el peso de ellos que llaman a la otra barca que posiblemente estaba en la orilla y se vengan para acá. Y entonces los demás vienen y empiezan a juntar esos peces. Yo tuve una experiencia hace unos años en México, en una ciudad del estado de Veracruz. Estábamos en una de las playas y entonces me tocó ver cómo los pescadores estaban sacando la red, y aunque ellos estaban al lado de la playa, no estaban en sus barcas, estaban juntos y era un trabajo en equipo. Y nos fuimos ahí y nos pusimos para la foto, ¿verdad? Y estamos ahí en la foto, y entonces estaba larga esa red, y una vez que la sacamos, era lindo ver todos los peces ahí que ellos habían colectado. Pues la palabra nos dice que eran muchísimos los que ellos habían subido, y era tanto que ambas barcas casi se hundían. ¡Wow! La pesca milagrosa. Yo sé que ustedes habían escuchado quizá este pasaje anteriormente, pero lo que sigue es lo importante. Viendo esto, Simón Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Apártate de mí porque soy hombre pecador. El Señor le contesta de una manera hermosa. Le dice, el versículo 10, no temas, porque desde ahora os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y entonces dice el versículo 11, que cuando trajeron la tierra en las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Increíble pensar que todos esos peces que habían realmente juntado, yo no sé si posiblemente los hubiera sostenido económicamente por muchos meses. Y sin embargo, ellos lo dejaron todo y le siguieron. Le siguieron. Ahora,
vamos a pensar un poco acerca del discípulo, del discipulado. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es lo que nos dice el diccionario? El diccionario nos dice que un discípulo es un estudiante, un alumno, una persona que recibe las enseñanzas de un maestro, aun y cuando ese maestro haya pertenecido a otras generaciones. Entonces, no existe discípulo si no existe un maestro. Otra vez, no existe un discípulo, no puede existir un discípulo si no existe un maestro. Entonces el discípulo es el que tiene como modelo al maestro, quiere ser como su maestro, quiere ser como su maestro. Pero entonces yo quiero que ustedes comprendan, y el propósito de este mensaje es el siguiente, es de que podamos comprender quién es el maestro, porque eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Si tú y yo comprendemos quién nos llama, eso hace la diferencia. Ok, supongamos que usted recibe una carta en su casa. Y entonces viene la carta. Y en la parte superior acá, donde dice de quién se envía, dice el pastor de la iglesia. Y entonces ponga su nombre ahí. Y usted la recibe en el correo. Y usted la va a ver y dice, el pastor le va a ver ahí en la casa. ¿Verdad? ¿Cuántos lo harían así, amén? Ay, a ver qué quiere, y la va a abrir y va a empezar a ver, no, pues sí, la va a pasar, no la veo, ahorita que vea la televisión, ahorita que se acabe la novela, no, aquí no me novela, pero ahorita que se acabe el programa del fútbol, ahorita que se acabe el fútbol lo abrimos, y entonces estamos ahí, y ya cuando tenemos tiempo, aquí se llegó algo de la casa, entonces lo abrimos y vemos, ok, ya vemos la información que nos llega. Pero ¿qué pasaría si dijera algo parecido como esto? Que diga algo así, ponga su país, donde usted quiera, que diga de la oficina de la presidencia. ¿Cuántos de nosotros la aventaríamos ahí? ¿Cuántos realmente estaríamos ansiosos? Pero ¿y qué hice yo? ¿Verdad? Yo creo que nada. Y entonces vamos a abrir, y entonces, perdón que comparta esto, y no porque Puerto Rico es lindo, pero una experiencia que tuvimos, fuimos ahí, pues pasamos a Fortaleza, se llama. Conocimos ahí el Palacio de Gobernación y entonces estuvimos ahí bien tomando fotos y era lindo ver ahí las cosas y la gente. Entonces, no es que yo no me sentía importante porque pues realmente no, y andaba yo en shorts y todo, pero decía, wow, qué lindo la gente que estaba ahí con sus radios y tanta gente. Y entonces había una bandera, y la bandera cuando está alzada es de que el gobernador está ahí. Y qué lindo sería recibir una invitación de parte de esa. Bueno, creo que si nosotros podemos comprender de quién viene la invitación, hace la diferencia. Si viene del pastor o viene del Señor. Y entonces Pedro está reconociendo aquí, ¿sabes qué? Esta persona que está aquí es una persona extraordinaria. Es una persona que no hay otra como él. Jesús se sube en la barca y nada... Escúcheme bien, una vez que Jesús se subió a la barca de Pedro, nada volvió a ser igual en su vida. Nada. Y cuando Jesucristo se sube a nuestra barca, nada puede ser igual en nuestra vida. No puede ser igual. El poderoso encuentro que tuvo con Jesús cambió su vida. Y si tú piensas que tú has conocido al Señor Jesucristo y tú vienes los domingos a la iglesia, pero tu vida sigue igual, entonces realmente no has encontrado al Señor Jesús en tu vida, porque nada puede ser igual. Amén. Nada puede ser igual en tu vida. Entonces, tienes este encuentro con Jesús. Ahora, ¿cuál sería el propósito realmente de la pesca? ¿Por qué Jesucristo le pidió eso a Pedro? ¿Por qué no lo pudo haber convencido de decir, Pedro, sígueme? ¿Por qué era necesario? Yo pienso que era necesario para que Pedro pudiera creer, pero también para que pudieran, Señor, glorificar a Dios. Pero para que abriera los ojos de Pedro y se diera cuenta que esta persona no era realmente alguien como cualquier otra persona. Y entonces yo creo que eso facilitó para que Pedro y los demás discípulos pudieran simplemente dejar las barcas, dejar esa gran pesca y seguir. Ese fue el propósito.
para que ellos pudieran seguirle, para que ellos pudieran comprometerse. Sí, los peces, sí, darles el sustento, sí, proveer para sus familias hubiera sido el propósito. Entonces Jesús les hubiera dicho: ok, no, espérense, no nos vayamos, vamos a vender primero todo esto, vendámoslo todo, ya que ustedes sacan dinero para su familia, entonces sí, síganme. Pero ese no fue el propósito de la pesca milagrosa. Pedro reconoce a Jesús y entonces sucede algo en su vida. Y dice el versículo que él cayó de rodillas, se humilla ante Jesús, cae de rodillas delante de Jesús y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo creo que tener a Dios mismo en la barca, eso no es de todos los días. Y entonces sentir la santidad del Señor, lo primero que hace es hacernos sentir nuestro pecado. Revela la condición de Pedro, pero dice: soy un hombre pecador. Perdón. Soy un hombre pecador. Y entonces reconoce Pedro que el Señor tiene poder sobre los elementos, de que realmente este ha sido un milagro que Él ha hecho. Y una vez que Pedro está en esa posición, que se humilla, que reconoce y que le dice: Señor, apártate de mí, yo no soy nadie, entonces es ahí cuando Jesús le llama y le dice: ¿sabes qué? No temas, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Pero bueno, ¿y qué pasó con el seminario? ¿Qué pasó con la instrucción, con la escuela dominical? ¿Qué pasó con el instituto bíblico? ¿Qué no fueron al instituto bíblico ellos? ¿Qué pasó? El Señor no les dijo: bueno, prepárense primero y después, ya que tengan unos cuantos estudios, vénganse. Él los tomó donde estaban y los llevó y los tuvo consigo mismo por 3 años. Y lo cansaron a Jesús muchas veces y les decía: yo estoy cansado de ustedes. Pero el Señor Jesús sabía que tenía un plan y Él tuvo paciencia con ellos como la tiene con nosotros. Así que el Señor no negó que lo siguieran, sino que Él los tomó así como estaban. Y 3 años después, el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, el Señor les da este mandamiento que es para cada uno de nosotros. Y lo sabemos de memoria muchos de nosotros. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo creo firmemente que tú y yo hemos sido llamados para ser discípulos de Cristo. Amén. Hermano, esto no es solamente para pastores, esto no es solamente para líderes, esto es para todos los que quieren seguir a Cristo y se convierten en sus discípulos. Cuando tú y yo nacemos, crecemos, encontramos a nuestra media naranja, medio limón, media toronja, lo que ustedes quieran llamarle, y entonces hacemos un plan de vida. Y hay algo dentro de nosotros que quiere multiplicarse, quiere crear vida, quiere que salga así bonito, güerito como uno, gordito, lo que sea. Y para algunos de nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de seguir la adopción como una forma de que el Señor ha creado nuestra familia. Pero ese era el mismo deseo, queríamos tener un hijo o una hija. Y era algo natural. Algo natural. Así es el discípulo de Jesús. Compartir a otros de Cristo Jesús, multiplicarse, debe de ser algo natural. Debe de ser algo natural en nuestra vida. Entonces, Jesús está con nosotros. Jesús está en tu barca. Y yo quiero decirte de que si tú estás en esta mañana, en este lugar, no es por una casualidad. Es porque el Señor te está buscando.
Y Él quiere subirse a tu barco, quiere entrar en tu vida. Y si alguno de ustedes no le ha dado esa oportunidad, el día de hoy es la oportunidad de decir: Señor, entra, toma el control de mi vida, toma el control de mi ser y dirige mi vida. Por algunos de nosotros ya lo hemos hecho. Desde hace mucho tiempo, quizás desde que estabas pequeño, Señor, le has dado el control a tu vida. Yo quiero recordarte que el Señor viene con un propósito, que a veces tú y yo nos podemos acostumbrar a la presencia de Jesús, de tal forma que ya no se nos hace algo sobrenatural, de tal forma que, bueno, sí, venimos a la iglesia y podemos solamente tener ahí, como lo sentimos, como si fuera una cajita, y la checamos: oye, fui a la iglesia y leemos la Biblia porque, es el inicio del año y tengo que leer toda la Biblia. Y entonces nos acostumbramos a un ser sobrenatural, nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, pero Jesús está listo para cambiar tu vida y para cambiar mi vida. Y Él nos llama a ser pescadores de hombres. Él nos llama a ser pescadores de hombres. Y entonces, aquí debes de entender que el llamado no es mío, que este mensaje es del Señor, que es un mensaje que hemos orado y hemos pedido al Señor que nos hable. Así que el llamado no es mío, el llamado es del Señor Jesucristo, a su iglesia, a cada uno de ustedes. Y el Señor nos llama a que seamos discípulos, a que hagamos discípulos, a que podamos comprender. Y durante los siguientes domingos vamos a estar hablando de esto, pero el punto principal es que yo quiero que tú entiendas quién te está llamando. No es el pastor, no es la iglesia Génesis, es el Señor Jesucristo. Él es el maestro, Él es el que está llamando. Y como decía, nos acostumbramos a la presencia de Jesús y no vemos verdaderamente quién es Él. Pero, ¿quién te está llamando hoy? ¿Quién te está llamando hoy? ¿Cómo podría yo describir la grandeza del Señor? ¿Cómo podría ser? Diría unas palabras, pero eso no es imposible. Es imposible. ¿Qué palabras podría utilizar para describir su grandeza, su majestad, su poder, su amor, su carácter, su pasión, su corazón? Verdaderamente no existen palabras en el vocabulario para describir al Señor Jesucristo. No son lo suficientemente adecuadas para captar su esencia, su grandeza. Algunos de los nombres que utilizamos para el Señor es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, la puerta, el agua de vida, el pan de vida, el león de Judá, el Cordero Santo, el Verbo encarnado, la luz, el único camino al Padre, la verdad absoluta. Él es la vida misma, Él es el eterno, el creador. Todo fue creado por Él y para Él. Tú y yo, escúchame bien, tú y yo respiramos el día de hoy. Respira un poco, respira. Tú y yo respiramos el día de hoy porque Él nos sostiene, porque Jesucristo nos sostiene. Él es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. El diablo y sus ángeles tiemblan y huyen ante su presencia. Los elementos le obedecen, se someten a su dominio. La enfermedad huye delante de Él, la muerte huye delante de Él solamente con escuchar su voz. Él es dulce, Él es tierno, Él ama a los niños, a las viudas, a los huérfanos. Él ama a todas las personas. Él no le importó dejar su gloria y venir a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él fue maltratado, lo escupieron, fue vituperado, fue traspasado, y en sus hombros llevó nuestro pecado. Dios cargó sobre Él el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado. Y Jesucristo es la única salvación, la única manera de que tú y yo podemos ser salvos del infierno, de que la gente puede ser salva del infierno. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Él tiene un plan redentor que le costó hasta la última gota de sangre. Y su plan es de que cada tribu y de que cada nación puedan conocerle para su honra y para su gloria. De que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Su plan es muy sencillo. Y ese es su plan. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese Jesús nos dice el día de hoy: no temas, no temas, porque yo voy a hacer de ti. Nosotros no nos podemos convertir en pescadores de hombres. El Señor Jesucristo nos transforma. Nosotros solamente tenemos que decirle: Señor, aquí estoy. Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde hoy vas a ser. Y la acción transformadora está en el Señor. El Señor es quien hace de nosotros. Una vez que nosotros comprendemos quién nos llama, quién es quien nos llama, y entonces tú y yo podemos decir: sí, Señor, yo me entrego y quiero que tú transformes mi vida y que el hacer discípulos de Cristo sea mi pasión. Que podamos hacer discípulos de Cristo, que hagan discípulos de Cristo, que hagan discípulos de Cristo, que hagan más discípulos de Cristo y más discípulos de Cristo. Y eso es como la gloria del Señor va a llenar la tierra. Amén. Cuando tú y yo podamos hacerlo. Cuando tú y yo simplemente le digamos al Señor: Señor, aquí estoy. Como Pedro simplemente le siguió. Jesús, yo creo que nos está llamando. Estoy seguro que nos está llamando. Y termino con esto. Yo quiero que podamos entender que hay una urgencia de que la gente conozca de Cristo. De que hay cerca de 2 billones de personas que no han conocido el Evangelio. Y de que tú y yo no podemos estar solamente aquí. De que el Señor nos quiere usar para su honra y gloria. No para la gloria del pastor, no para la gloria de la iglesia. Que el Señor quiere usarnos para su honra y gloria. Porque eso es lo más hermoso. Cuando tú y yo hacemos discípulos, la gloria es para el Señor. Amén. Y vamos a estar explicando qué es hacer discípulos. Pero el primer paso es reconocer quién nos llama. Y el que nos llama es Jesús. Quien nos llama es Jesús. ¿Y cómo pudiéramos nosotros entender esta urgencia? Y leí una ilustración y decía alguien que estaba enseñando a sus discípulos. Y les decía: me encantaría enviarlos a que ustedes fueran a las naciones y vieran la necesidad. Eso sería lindo, eso sería algo que ustedes podrían ver, la necesidad que tiene la gente. Pero si pudiera, me gustaría enviarlos al infierno por 5 minutos. Por 5 minutos al infierno, para que ustedes vean la necesidad que hay. ¿De dónde vamos a estar siendo instrumentos para que el Señor salve y rescate? Así que el Señor está en la barca y Él invita. Y si tú quieres seguirle, si tú quieres comprometerte con Él el día de hoy, el Señor te dice: no temas, no temas. No sabes cómo, está bien, no te preocupes, pero yo te voy a ayudar a ser discípulo mío y tú vas a ser discípulo. Y no importa, hermanos que nos visitan, que han conocido el Evangelio, no importa qué iglesia tú vayas, el Señor quiere hacer discípulos, que tú hagas discípulos. El Señor, y no se confundan, pero el Señor no nos mandó a establecer iglesias, no nos mandó a hacer denominaciones, a tener tantos edificios. El Señor dijo: ir y hacer discípulos. Amén. Y cuando tú y yo lo experimentamos, se vuelve nuestra vida. Se vuelve nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa esta prioridad que es de Jesús en tu vida? ¿Qué vas a responder al Señor Jesús? El Señor está hablando. Hemos orado, le he pedido al Señor que el Señor hable, que el Señor hable en los corazones de nuestra iglesia. El Señor te dice el día de hoy: Señor, ¿cuál es la mejor manera de iniciar este año? Yo creo que la mejor manera es volcándonos a su plan, viviendo apasionadamente su plan. ¿Por qué? Y termino con esto. Podemos tú y yo correr el riesgo
de pasar nuestra vida entera en la iglesia. Podemos enseñar, podemos cantar, podemos predicar, podemos ser parte de un comité, podemos hacer muchas cosas y no ser discípulos de Jesús. Ese es el riesgo. Pero cuando tú y yo hacemos discípulos de Jesús, los demás ministerios, el Señor nos va a ayudar a sacarlos adelante. Pero cuando tú y yo hacemos discípulos de Jesús, cuando tú y yo invertimos nuestra vida y nuestro tiempo, entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y quítate nuestro vamos a orar. El que te llama es el Señor Jesús, no es el pastor. No es el pastor de la iglesia. El Señor Jesús se sube a tu barca y el Señor te dice: venid en pos de mí, no temas, yo voy a hacer de ti pescador de agua. Ora por un momento y después quiero hacer una invitación a todos aquellos que tengan ese deseo, ya sea que vayan a levantar o se pongan de pie, pero ora por un momento al Señor. El Señor quiere que tú y yo sintamos con su corazón. Y este llamado es para los jóvenes, para adolescentes, haciendo discípulos de Cristo, para matrimonios, para hermanos, para todas las edades. Señor, venimos delante de ti para decirte, Señor, que hemos escuchado tu palabra y que, Señor, creemos de que tú, Jesús, eres quien llama. No yo. Esto no es mi plan, esto no es un plan que haya escuchado yo de un predicador ni nada, es el plan tuyo, Jesús. Ese es tu plan. Y, Señor, nos quieres invitar a que el hacer discípulos sea nuestra vida misma. Y nos quieres enseñar cómo. Y, Señor, reconocemos que no sabemos cómo hacerlo. Y queremos que nos guíes durante los siguientes domingos mientras, Señor, vemos y aprendemos qué significa ser un discípulo tuyo. Pero queremos dar el primer paso y reconocer que tú eres el que nos llamas. Y, Señor, queremos hacer un compromiso contigo. Un compromiso no con la iglesia, simplemente contigo, porque es necesario. Así como Pedro y los demás discípulos dejaron las redes, dejaron las barcas y te siguieron así el día de hoy. Señor, yo quiero que hagamos un compromiso contigo. Que podamos simplemente decirle: Señor, yo estoy aquí listo para ser discípulos. Así que, Señor, esa es tu iglesia. La invitación está aquí. Si alguno de mis hermanos siente este deseo, siente este llamado, y dice: Señor Jesús, yo no sé cómo hacerlo, pero solamente quiero decirte que yo lo quiero hacer. Entonces, quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo y hagamos un compromiso con el Señor. Alguien más que quiere decir: Señor, Padre, no sé mucho, no sé cómo, pero yo lo voy a hacer. El Señor está llamando a una nueva generación de discípulos que están dispuestos a hacer su voluntad. No voy a insistir porque yo no voy a convencer a nadie. Eso es entre tú y el Señor. Eso es entre tú y el Señor. Sí, hay alguien más que dice: me pongo de pie, Señor, solamente en señal de que tú entiendas y que tú sepas de que, Señor, esto es lo que yo deseo hacer. Muy bien. Vamos a orar. Oh, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, solamente para decirte que te amamos. Y que, Señor, sabemos de que el llamado es tuyo. Y que, Señor, simplemente queremos decirte: Señor, aquí estamos. No sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, pero sabemos que tú nos vas a guiar. Y tú, Señor, nos vas a impulsar.
te pido, Señor, que veas a cada uno de mis hermanos que el día de hoy se comprometen contigo. Y dice, Señor, yo no sé cómo, pero yo te creo. Yo te creo y creo que tú me llamas a ser discípulos y lo voy a hacer en tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos. A mis hermanos que están también en su lugar y que están haciendo este compromiso en privado, Señor, Padre, bendícelos, motívales. Y a mis hermanos que se han puesto de pie y han dicho, aquí estoy, Señor, te pido, oh Espíritu Santo, que vengas y deposites esta pasión, este fuego que quema por discipular, por compartir, y seas tu Espíritu Santo quien nos diga. Y Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos, Señor, todo nuestro ser en tus manos. Y te pedimos una bendición para tu iglesia, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestra familia y sobre todo tu reino, desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, estamos despedidos. Mis hermanos que se pusieron de pie, vengan por favor conmigo, vamos a... Vamos a orar, cierra sus ojos, yo sé que hemos alabado, hemos adorado. Permítame hacer una oración. Sí, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, como tu iglesia, Señor. La iglesia que tú has comprado con tu sangre preciosa. Que, Señor, no somos perfectos, pero sabemos que tú estás trabajando en nuestras vidas para llevarnos a esa perfección. Y Señor, estamos aquí delante de ti porque necesitamos escucharte, necesitamos oír tu voz, porque hay una necesidad que solamente tu palabra, solamente tu presencia la puede llenar. Así que te pido, Dios, que bendigas a cada familia en este momento. Si hay alguna familia, algún hermano que viene con cargas en sus corazones tan pesadas que no pueden, Señor, seguir, te pido que el día de hoy ellos los puedan depositar ante tus pies, que puedan salir de este lugar ligeros, Señor, como caminando sobre nubes en tu presencia, sabiendo, Señor, que sus vidas están en tus manos. Te pido, Dios, que bendigas a cada familia, Señor, aquellos que, oh Padre, tu palabra ha llegado recientemente a sus corazones y a veces el enemigo quiere traer todavía duda. Oh Dios, te pido que tú, Señor, fortalezcas, que traigas esa convicción de que tú eres, oh Jesucristo, lo más valioso, que tú, Señor, vales cualquier tipo de esfuerzo, sacrificio, cualquier cosa, Señor, que podamos hacer. Señor, gracias porque no tenemos que hacer méritos para alcanzar la salvación que tú nos regalas, que tú nos das por amor. Pero sin embargo, queremos esforzarnos para estar cerca de ti. Te pido, Dios, que bendigas a tu iglesia. Es tu iglesia, Señor, y no mía, no de ningún otro líder, sino que, Señor, es tu iglesia. Señor, bendice a cada familia. En nombre de Jesús.